Buenas tardes. Vamos a abordar hoy el tema de la educación del niño a la luz de la antroposofía y nos vamos a fundamentar en un opúsculo del mismo nombre, que es como el soporte que le dio Steiner a la pedagogía Waldorf en un momento temprano. El título en alemán de este opúsculo dice La educación del niño a la luz de la ciencia espiritual. Está traducido y publicado por la editorial antroposófica. Y el título ya es todo un reto, porque nos podemos preguntar, bueno, la educación del niño, ¿qué es educar? Y uno puede partir de la etimología de educare, del latín e o ex ducere, como conducir, acompañando, ¿sí? Pero uno también se puede preguntar, ¿quién es el niño? Es lo que vamos a tratar de responder un poco siguiendo de la mano de Steiner y la pregunta por la luz, a la luz de la antroposofía, ¿sí? Somos seres de luz, nuestra naturaleza es de luz, somos luz hecha materia. Si bien no podemos ahondar en estos aspectos, quedan estas preguntas. Y Steiner introduce su trabajo planteando estas preguntas y los problemas que vivía la humanidad hace casi un siglo, porque este opúsculo es publicado por primera vez en la revista Lucifer Gnosis en Berlín en el 1907. Y este es el opúsculo que luego va a conocer el señor Emil Both para plantearle a Steiner cómo hacer concreto ese trabajo de la pedagogía Waldorf, cuya fundación realmente se da en 1919 con la iniciativa de este señor. Los problemas que se planteaba Steiner en ese momento siguen en esencia los mismos. Graves problemas socioeconómicos, una diferencia enorme en todos los niveles de la sociedad, problemas de salud, problemas pedagógicos. Steiner veía cómo tanto la tierra como la educación, como la salud estaban muy enfermas y muy desorientadas, ¿sí? Y las relaciones de los seres humanos y los países también muy emproblemadas. Tal vez el elemento nuevo que un siglo después aparece con más fuerza es la tendencia destructiva del ser humano que ha ido empeorando con los métodos de comunicación actual, donde toda la avalancha de redes sociales y ahora la inteligencia artificial nos manipulan y nos pueden deshumanizar. O sea, debo advertir que estas herramientas bien usadas son una maravillosa ayuda y es lo que estamos usando aquí para transmitir a ustedes esta información. Entonces, esta tendencia autoagresiva y destructiva del ser humano se expresa en dos direcciones. Primero, el ser humano se destruye a sí mismo y genera enfermedad autoinmune. Esa es una problemática grave en la etapa actual, la enfermedad autoagresiva. Pero el ser humano vive acopiando poder. Tenemos ejemplos de estos poderosos que guían el mundo y que para acopiar más poder agreden permanentemente a los que los rodean. O sea, podemos decir que vivimos en un estado de guerra universal y eso se ha prolongado desde la Primera Guerra Mundial con pequeñas pausas, pero miren ahora el estado que tenemos tan difícil de guerras entre los pueblos, de invasiones. Y el tercer aspecto es que en su afán de gobernar la tierra, la agrede la casa que le corresponde. Es grave saber que actualmente desaparecen de la faz de la Tierra como resultado de la acción del ser humano unas 100 especies vivas cada día. Y estos datos se actualizan permanentemente entre especies vegetales, animales, musgos. La vida como se manifiesta en el planeta la compara Rudolf Steiner con una planta que contiene no solo lo que aparece al ojo, a los sentidos, sino además aparece algo oculto en su entraña, algo que realmente representa el estado futuro de esa planta, ¿sí? Entonces, quien contempla, por ejemplo, un pequeño árbol de guayabas, sabe muy bien que en ese pequeño tronco cubierto de follaje habrá al cabo de cierto tiempo flores y frutos. Ese arbolito posee potencialmente los rudimentos de esas flores y frutos que aunque no son visibles a nuestros ojos y que solo los podemos predecir estudiando su naturaleza esencial,
Eso está oculto a nuestros ojos, pero lo podemos descubrir realmente estudiando cómo una planta crece y se reproduce. Del mismo modo, toda vida humana encierra en potencia los rudimentos del futuro, pero para poder comprenderlo es necesario que penetremos en la naturaleza oculta del ser humano y a esto nuestra época tiene poca inclinación. Este planteamiento fue hecho por Steiner hace casi 100 años y ha cambiado poco. Si bien se observa una tendencia de búsqueda espiritual en la humanidad actual, sigue siendo una búsqueda que en general es pobre y superficial, que se asienta en las costumbres, en el miedo o, como ya lo dijimos, en la búsqueda de poder y beneficios. A la antroposofía como ciencia espiritual, esto es textual del opúsculo, le incumbe la tarea de ofrecer una concepción práctica del mundo que abarque la naturaleza esencial del ser humano. Miren esto que importante. La antroposofía no se queda en un plano elevado, viene a lo práctico, viene a la naturaleza del ser humano. Entonces, en ese orden de ideas sigue diciendo Steiner, la antroposofía no puede ser una teoría gris que halague el mero afán de conocimiento, ni tampoco un medio para que por razones egoístas y en pos de ese conocimiento conquistemos poder o beneficios. La antroposofía realmente puede ser la mejor colaboradora o una buena colaboradora para el auténtico enfoque de los problemas humanos actuales. Este edificio vital, conceptual, espiritual y práctico que construye Steiner tiene solidez porque parte de la observación de la vida misma, pero además no desconoce, se asienta en las tradiciones filosóficas y espirituales de Oriente y de Occidente y se mueve en armonía con la vida. En esa dirección, la antroposofía no formula programas arbitrarios porque sabe que las leyes básicas del vivir humano serán en el futuro las mismas que presiden nuestro hoy. Miren lo que dice textualmente. Atenta a que en todo devenir hay crecimiento y desarrollo, percibe en lo presente los gérmenes de una transformación, de un crecimiento y no inventa programas. Miren esto qué bonito. Los lee en una página viva. Esa página viva es el niño. Y eso leído se convierte en el plan que lleva implícita una característica del desarrollo. Y este va a ser la guía de este opúsculo, cómo leer ese desarrollo para crear realmente un programa educativo a partir de esa lectura. Steiner plantea en su obra que se va a concentrar en el problema educativo como uno de los más trascendentes y hoy, 100 y pico años después, la situación es más grave. Dice Steiner en el opúsculo, no plantearé demandas ni programas, simplemente, me parece tan simple, describiré la naturaleza del niño y de esa naturaleza en vías de desarrollo surgirá como por sí sola la teoría y la práctica educativa. Este es el corazón de este opúsculo. A partir del desarrollo del niño va a surgir ese programa educativo. Sigue diciendo, para conocer esta naturaleza del ser humano en cierne, tenemos que partir de una contemplación de su naturaleza oculta, o sea, de ese aspecto que todavía no vemos en esta plantita, pero que sabemos que se va a desarrollar, igual en el ser humano. La parte del ser humano accesible a la observación sensoria y según la concepción materialista de la vida, la única que la integra es tan solo una parte de la naturaleza humana. O sea, esa parte que percibimos con los sentidos, él la llama el cuerpo físico. La ciencia moderna, con base en los hechos de la percepción sensoria, se ve llevada a aceptar una especie de fuerza vital, pero su percepción de esta fuerza es meramente sensorial y sus aseveraciones se quedan en un plano intelectual, de tal manera que se concluye de nuevo que esa fuerza vital y el resto de la organización de la vida, que va a llevar, por ejemplo, a la aparición de la conciencia, del plano más elevado del ser humano, esa fuerza no es otra cosa que el resultado de asociaciones
cada vez más complejas e inclusivas, pero siempre de elementos materiales. O sea, la conciencia como resultado de la materia, como ya lo hemos expresado en otros videos. Para la ciencia moderna, la estructura material es lo esencial. Todo lo que trasciende las impresiones sensorias traspasa los límites del conocimiento humano y la ciencia se quiere quedar ahí. Pero para la antroposofía, tal parecer se asemeja al de un ciego que admita solo lo palpable, rechazando los enunciados del dotado de vista normal como algo que se encuentra más allá del poder cognoscitivo. La ciencia espiritual muestra que es posible desarrollar nuevos órganos para poder desarrollar ese conocimiento y conquistar mundos nuevos. Y así como algunos ciegos recuperan la vista y perciben mundos nuevos, así también el ser humano de hoy, por el desenvolvimiento de órganos superiores, puede conocer mundos distintos a los que usualmente percibe con los sentidos ordinarios. En esa dirección nos vamos a mover. No todo ciego tiene opciones de recuperar la visión. En cambio, en todos los seres humanos existe de forma embrionaria ese grupo de órganos superiores que le permiten penetrar en estas realidades trascendentales y podrá desarrollarlos quien tenga la paciencia, la perseverancia y la fuerza para aplicar los métodos adecuados, para seguir el camino adecuado que describió Steiner curiosamente en muchos libros, pero en este que es fundamental, cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores, invita a desarrollar en primer lugar dos cualidades básicas: la admiración, veneración o devoción. Me asombro de todo lo que se me presenta en el mundo y con mis sentidos abiertos puedo ascender estos peldaños para reconocer otras perspectivas. Y luego trabajo inquietud interior. Y él dice que estos son pasos previos para acceder al mundo superior. No voy a ampliar el camino que él plantea en este texto, que está lleno de ejercicios, e invito a las personas que nos escuchan a profundizarlo. Así la investigación por medio de los sentidos corpóreos solo nos permite un acceso limitado al ser humano, el acceso al cuerpo físico, pero por el camino adecuado se puede ascender a un mundo donde se ponen de manifiesto aspectos sutiles de la naturaleza humana, a semejanza de cómo emergen ante el ciego que recupera la visión, los colores y la luz de los objetos. Para quienes han desarrollado los sentidos superiores, el cuerpo vital o etérico es objeto de observación y no solo de razonamiento intelectual. O sea, podemos leer ese cuerpo vital por sus efectos sobre el cuerpo físico, por cómo se manifiesta la vida en los seres vivos. Este cuerpo lo tiene el ser humano en común, ya lo hemos dicho, con plantas y animales, seres vivos también. Y ese cuerpo vital estimula las sustancias y fuerzas del cuerpo físico para que se configuren, se organicen y den lugar a los procesos de crecimiento, de propagación, de circulación interna de savia en las plantas y de líquidos corporales en animales y humanos. Así dice Steiner en este mismo opúsculo: el cuerpo vital es el constructor y artífice del cuerpo físico, pero al mismo tiempo mora en él como su arquitecto. De ahí que se puede llamar al cuerpo físico réplica o expresión del cuerpo vital. Mire, Steiner dice que la forma y el tamaño del cuerpo vital es aproximadamente igual al físico, no así en los animales y las plantas, cuyo cuerpo etérico difiere del físico en forma de extensión. Un lindo ejemplo en los animales sería esta trimembración que vemos donde las aves representan lo más neurosensorial. Para Steiner, el cuerpo vital de las aves es mucho más grande en la región cefálica, mientras que en los felinos que tienen ese pecho tan poderoso y que respiran fuertemente, el cuerpo vital es más fuerte en el tórax, y en los bovinos, que son todo vientre, que son todo metabolismo, el cuerpo vital es mucho mayor en ellos, en el vientre.
Dejemos estos dos primeros miembros y pasemos al tercer miembro constitutivo que ya hemos mencionado, que es el cuerpo sensible o cuerpo astral, un aspecto del alma y que es el vehículo de todos los sentimientos, sensaciones, del dolor y del placer, de los instintos, del deseo y la pasión. Steiner lo llama el cuerpo de sensaciones. Uno puede afirmar aquí, esto tiene sus limitaciones en la neurobiología moderna, que la planta no tiene sensaciones propiamente dichas, ¿sí? Quienes plantean que la planta responde a estímulos como a la luz, desconocen un poco la índice de esta sensación. En la planta se trata de tropismos como respuesta a un estímulo exterior. O sea, hay heliotropismo, fototropismo, pero también hay geotropismo. Pero lo que caracteriza una sensación a este tercer cuerpo no es la respuesta al estímulo exterior que la tienen las plantas, sino el proceso interior que el estímulo produce y para eso se necesita hueco, aire, ánima, ¿sí? Tal como el placer o el dolor o una emoción específica como respuesta a un estímulo exterior. Este cuerpo sensible, este cuerpo de sensaciones, lo tiene el ser humano en común con el reino animal, pero no lo tiene el reino vegetal. Los cuerpos vital y sensible están constituidos por sustancias más tenues, más sutiles, son estructuras energéticas, son fuerzas activas, no son fuerzas materiales. El cuerpo vital lo podemos describir como una verdadera red o trama de fuerzas que sostiene la vida, mientras que el cuerpo sensible es una estructura integrada por imágenes y está dotada de movimiento interior, de luz, de color, de sonido. O sea, este cuerpo sensible es una estructura de luz y la física moderna va a demostrar estas afirmaciones. No somos seres de luz, esto no es solamente poesía, sino que realmente emitimos luz. Las estructuras básicas del ser humano, o sea, sus células, se comunican en sus ADN por emisiones fotónicas. Es la luz la que permite esa comunicación adecuada. Entonces, este cuerpo sensible del ser humano ha sido descrito con una forma ovoide y alargada que está envolviendo a los anteriores cuerpos físico y vital y los trasciende un poco como una forma luminosa en todas las direcciones. Esta imagen de la derecha podría expresar lo que está en rojo un poco esas fuerzas del cuerpo sensible y ahí damos paso a esta fuerza de luz, a esta fuerza más elevada que constituye el cuarto aspecto de la naturaleza humana, no compartido con otras criaturas terrestres, y es el sustrato del yo humano. Esta diminuta palabra yo se distingue de cualquier otro término, o sea, yo no puedo llamar yo a ninguna otra persona, solo me sirve para distinguirme a mí mismo. El destacarse uno mismo como yo es un acto que el ser humano debe realizar en su propio interior y realmente es una conquista. Un ser capaz de autoafirmarse crea un mundo en sí mismo y así lo han sentido las religiones. Con el yo empieza a hablar en el interior, el Dios que en los seres inferiores solo se revela desde afuera en los fenómenos del mundo circundante. Entonces uno se puede preguntar, minerales, animales, plantas tienen yo, sí, pero no penetran la individualidad de ellos. Actúa desde afuera, actúa desde la periferia. El vehículo de la facultad aquí descrita de ese yo es lo que llamamos el sustrato u organización del yo, que es realmente este cuarto aspecto de la entidad humana y expresión del espíritu o del alma superior. Este sustrato, esta organización del yo, lo tenemos que diferenciar del yo propiamente dicho, aspecto que nunca se encarna del todo. El verdadero yo superior no entra del todo, está como inacabado y se va conquistando en el proceso evolutivo de las vidas sucesivas. La naturaleza de ese yo superior es muy compleja y solo la comprendemos si observamos los distintos grados evolutivos del ser humano. Entonces, lo que se encarna es un aspecto del yo que llamamos organización del yo. Dependiendo del proceso evolutivo de cada uno y el compromiso en el cumplimiento de su destino, el yo de cada ser humano corresponde
Por ejemplo, en un ser humano, en un habitante urbano de muy escasos recursos, a sus pasiones, instintos y a sus deseos. O sea, este ser vive simplemente para satisfacer sus necesidades de supervivencia diarias y casi que en un nivel un poco bajo, un poco animal. Pero un ser humano de cultura media y con otras opciones se plantea a sí mismo: a tales deseos debo responder y otros deseos tengo que refrenar o suprimir. Un ser humano con un trabajo cultural y espiritual en el sentido de su ideal, además de esas inclinaciones innatas que controla, crea otras de orden superior como resultado de la acción del yo sobre los anteriores miembros de la naturaleza humana. Esta es la función del yo: ennoblecer y depurar desde sí mismo a los demás miembros. Así, conforme el ser humano, por un trabajo progresivo y a través de encarnaciones sucesivas, partemos de este hecho que lo acepta la antroposofía, necesitamos venir varias veces. Entonces, en ese trabajo progresivo se eleva a niveles cada vez más altos. Su yo va transformando estos otros tres miembros constitutivos. Su cuerpo sensible se va transformando en vehículo de purificados sentimientos, refinados anhelos. Primero acuérdense que ya habíamos trabajado cómo se transforma en alma sensible, después se va a transformar en otro nivel todavía más alto. Su cuerpo vital transformado se va a tornar vehículo de hábitos, de inclinaciones, del temperamento y la memoria, se transforma en alma racional y después en espíritu vital. El desenvolvimiento cultural de la humanidad se expresa en el trabajo de perfeccionamiento que el yo va logrando sobre los miembros inferiores, trabajo que desciende incluso a nivel físico. Bajo la influencia del yo, la fisionomía individual se modifica, cambian los ademanes, nos vamos alejando de los ademanes de los padres, de la herencia. El cuerpo físico adopta un nuevo aspecto y también es posible discernir, no lo podemos hacer hoy, la acción específica de cada uno de los diferentes miembros de formación e instrucción sobre cada uno de los miembros esenciales. O sea, cómo los aspectos culturales y espirituales van transformando cada miembro. Esos factores culturales ordinarios obran sobre el cuerpo sensible. En cambio, por ejemplo, la contemplación de obras de arte va a tener una fuerza grande sobre el cuerpo vital, la contemplación de paisajes, de totalidades. Por eso es tan importante en los niños que están madurando en el primer septenio de su cuerpo vital. En ella se impregna el ser humano de la idea de algo superior y más noble de lo que le ofrece el mundo externo y va transformando su cuerpo vital. La religión, en el sentido más universal de la palabra, de religar, volver a unir con lo trascendente, también es un medio poderoso de depuración y ennoblecimiento del cuerpo virtual. Los pequeños rituales diarios, el ritual rítmico de dar gracias, de consagrar la comida, de agradecer al final del día. Terminamos diciendo que hemos de reconocer, siguiendo a Steiner, cuatro miembros constitutivos de la naturaleza humana: un cuerpo físico, material, relacionado con el reino mineral, como ya estudiamos; un cuerpo vital o etérico, relacionado con el reino vegetal, con el agua; un cuerpo sensible o anímico o astral, relacionado con el aire y donde el reino animal aparece; y una organización del yo, relacionado con el fuego y que es el nivel propiamente humano. Las transformaciones de estos tres miembros inferiores del ser humano por acción del yo abarcan varios niveles que van desde el plano individual al plano familiar. Tenemos un yo familiar, también tenemos un yo grupal y al de la humanidad como organismo. Podemos hablar de una yoidad colectiva, de un nosotros. Con esta parte, con esta imagen, concluimos una síntesis de este hermoso opúsculo, La educación del niño a la luz de la antroposofía, y realmente ya desde 1907, cuando Steiner escribe este opúsculo, pone las bases de lo que será la pedagogía Waldorf y que se va a desarrollar luego
en la primera escuela Waldorf en Stuttgart por petición del señor Mott para los hijos de los trabajadores de la fábrica de tabacos Waldorf Astoria. Las aplicaciones prácticas de estos planteamientos hechos por Steiner en este pequeño libro publicado en 1907 se dan en el desarrollo pedagógico, y para que ustedes profundicen en estas aplicaciones los invitamos a ver los dos videos previos: Alabanza de la lentitud, donde abordamos el desarrollo del niño en el primer septenio, y el desarrollo del niño en el segundo septenio, donde están puestas esas aplicaciones, las aplicaciones de estos planteamientos teóricos escritos por Steiner en este opúsculo, que es el GA 104, repito, publicado en 1907. Muchas gracias.